Amados en el Señor, ¿todos contentos? Amén. Qué preciosas alabanzas, ¿no es verdad? Qué maravilloso es cantar a nuestro Dios real y verdadero. Cuando nuestros corazones se unen a Dios en un principio, en un momento de alabanza, es un principio de adoración, es un gozo que fluye del alma, del espíritu, es regocijo, es contentamiento. Es decirle a Dios que estamos contentos, alegres de conocerle, de amarle, y que Él haya puesto sus ojos preciosos sobre nosotros para ver cada día nuestro andar. En todas las cosas que conocemos de la bondad y el amor de Dios, Dios tiene un plan perfecto. Dios nos mira y ve en nosotros una proyección. Todo padre se proyecta en sus hijos. Todo padre se sueña con sus hijos. Espera en su vejez aún a sus hijos, aunque algunos no están, pero la mayoría está. Ahí están los hijos allí, recuerdos y también para ayudar, para traer también fortaleza a los padres allí. Fíjense que es importante cuando los hijos se acuerdan de los padres en todo tiempo y en toda etapa. Los padres se proyectan y tienen sueños, pero están limitados humanamente como todos nosotros, pero no Dios. Dios es un Padre maravilloso que sueña con nosotros y nos ve proyectados más allá, pero de lo que nosotros mismos imaginamos. Pero es nuestra humanidad, nuestra mente, como pensamos, es la que nos limita. Ya que vemos todo de una manera muy humana, las cosas las vemos no desde la perspectiva de Dios, sino desde la perspectiva nuestra. Y aunque a veces escuchamos una palabra y otra vez la palabra y otra vez la palabra, nos cuesta llegar a comprender los verdaderos planes de Dios para nuestra vida. Si usted y yo nos cimentamos en Cristo y confiamos solo en Él, y cerramos los ojos a las circunstancias y vemos a Dios, le aseguro que las cosas pueden cambiar. Dios es el Dios de lo imposible. Dios lo imposible lo hace posible. Dios trae las cosas que no existen a la realidad. Los problemas, las dificultades, Dios los destruye y nos proporciona a nosotros la fuerza, la gracia, la sabiduría para salir adelante y sobrellevar toda carga que esté sobre nuestros hombros. Eso es Dios. Quiero hablar hoy, el tema se llama las características de los hijos de Dios. Vamos a ver dos cosas interesantes que como habíamos estado viendo ahí en el libro de Números. Cuando recuerdan, ¿no es cierto? Moisés envía a los 12 espías. Vamos a ver una parte que no habíamos tocado y que indudablemente yo la postergué un poco porque quería entrar en un tema interesante con respecto a la mente. ¿Se acuerdan? Hablamos de la mente, los cambios, cómo Dios quiere hacer cambios en nosotros, nuestra manera de pensar. También vimos esa relación que tuvieron, ese envío a visitar la tierra prometida, vayan y véanla. Y las noticias que trajeron eran muy buenas algunos, pero otras pésimas. Y ahí se produce una lucha, un poder contrario. Y es allí donde la humanidad de la mente comienza a luchar y a perder todo sentido de vista. ¿Por qué? Porque es natural. La gente dice una cosa, nosotros escuchamos la palabra y el mundo dice otra cosa. Y ahí está la lucha entre, mira lo que dijeron. Mira las noticias, mira lo de los incendios, sabe que este es el rumor que se oye, sí. Y empieza, se da cuenta y claro, indudablemente que hay cosas que están ocultas debajo, pero Dios lo sabe todo. Dios está siempre en control de todo. Dios sigue sentado ¿dónde? En su trono de gloria. Dios lo gobierna todo, pero a veces nos cuesta comprender eso. Aún así los nervios, las preocupaciones nos asedian. Y es natural, seguimos en nuestra tierra, seguimos siendo humanos y todavía tenemos esta carne que se debilita. Y esta contraposición que está en el libro de Números 14, quiero leer los versículos 3 y 4. Y ahí seguir leyendo el capítulo 14, vamos a ir avanzando en este proceso de lo que Dios trata con cada uno de ellos. ¿Por qué Dios siempre está preocupado de nosotros? Porque el propósito de Dios siempre es que alumbre tu vida al mundo. Si tu luz es tenue y está parpadeando, rara vez va a alumbrar como debe. Y así es nuestra vida. A veces brillamos mucho, gloria a Dios, aleluya. Y otras veces está un poco parpadeando allí como que a punto de apagarse. Y otras veces algo alumbra. Otro día íbamos con mi esposa y le dije, mira ese semáforo, la luz verde, muchos de sus puntitos ya estaban apagándose y quedaba casi nada. Entonces, para cualquier conductor que tenga problemas de vista, esa luz ya no le es suficiente. Y está allí para el tránsito, se da cuenta, y es un peligro, porque era lo único que se veía de este lado. Así a veces somos nosotros.
Dios dice, yo quiero que alumbres, que la gente pueda ver una clara dirección del reino. Que puedan ver mi vida, mi reino establecido en ustedes. Y a través de eso se acuerden de mí y tengan un deseo por conocer a nuestro Señor Jesucristo y Salvador y Rey. Ese es el plan divino de Dios, que reflejemos a Cristo. Aquí dice estos versículos 3 y 4. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. La mente de estos hombres estaba reducida, estaba empequeñecida a causa de las malas noticias. 10 trajeron malas noticias y redujo la mente, redujo los planes, redujo los proyectos, los sueños, los anhelos, los redujo a nada. La mente de estos hombres que habían viajado por el desierto se encontraba allí reducida solamente a los comentarios malos que los hombres habían traído. La humanidad de esos hombres había traspasado las verdades del reino de Dios. Las promesas de Dios habían quedado olvidadas. En un instante todo lo que Dios les prometió, todos los milagros que vieron, los grandes acontecimientos sobrenaturales e inigualables, habían quedado reducidos simplemente a nada. Y a veces pasa eso con nosotros. Un problema, una dificultad, una mala noticia reduce todo lo que Dios está haciendo en nosotros a nada. Y pensamos que Dios no está allí, pero Dios siempre está. Es el plan de Dios para tratar, moldear, para guiar nuestras vidas, para mostrarnos lo frágiles y débiles que somos y que estamos en este mundo y hay luchas y la mente tiene esas luchas. Los argumentos de estos hombres, fíjese que eran reales. Aunque los hombres podían debilitar la fe de esos israelitas, era una verdad. Habían gigantes allí. No estaban mintiendo, no exageraban, estaban diciendo una gran verdad. Nosotros, ¿se acuerdan lo que decía? Nos parecíamos como langostas, se redujeron ellos como insectos. A veces falta algo. ¿Qué va a ser de nosotros? ¿Qué va a ser de nosotros? Pensamos en la vejez y los años cuando lleguen. ¿Qué va a ser? Hermanos míos, ¿qué va a ser? Si Dios es tu Padre, Él está contigo. Dios no envejece como los hombres. Dios sigue siendo Dios todopoderoso. Y aunque vengan los años, Dios se encargará de cuidar tu vida donde estés, donde vayas. Porque Dios, es Señor de toda la creación. Todo el pueblo sabe, dice la Biblia, lloraba, murmuraba y se quejaba. Y aquí hay algo interesante. Y decían el uno al otro, designemos un capitán. ¿Y qué más decían? Y volvamos a Egipto. Saben, era más seguro volver a Egipto, seguir siendo esclavos, que creerle a Dios. Y a veces la gente prefiere las cosas del mundo que creerle a Dios. Créale a Dios. ¿Cuánto le creen a Dios? Hay una tormenta en la mente y en el corazón cuando estamos viviendo una dificultad o un problema. Y hermanos míos, mientras estemos en esta tierra y pasemos en esta vida, vendrán problemas, habrán dificultades, habrá frío y calor. Pasaremos cosas que ni siquiera imaginamos, pero las vamos a vivir. Pero recuerde esto, Dios siempre está presente. La pregunta es, ¿dónde estaba Dios entonces? Pues Dios estaba sentado en su trono. ¿Sabe? Estos israelitas ni siquiera habían luchado. Qué triste es ver a alguien cuando inmediatamente se decae y no sé. Voy a ver, es que estoy mal. Se da cuenta, ni siquiera ha empezado una lucha y ya están cansados, ya están deprimidos, ya no tienen fuerzas, ya no quieren servir al Señor. Ni siquiera han empezado a decir, bueno, vamos, sigamos. Tenemos algo por qué luchar en la vida. Sin pelear, sin luchar, se sentían totalmente derrotados. Mire qué necedad. Deseaban volver a ser esclavos. ¿Cómo puede el hombre que ama y que conoce las cosas del reino volver atrás? Jamás. Ni siquiera debe pasar por nuestra mente no servir a Dios.
aunque vengan tormentas, aunque los montes, dice el Salmo 46, se trasladen al corazón del mar, aunque se turben y bramen sus aguas, Dios está con nosotros. Aunque el mundo se despedace, aunque las guerras sean cada día más grandes y los hablen los poderosos que viene una guerra mundial, Dios sigue siendo Dios. Él sigue sentado en su trono, Él todo lo ve y lo escudriña. Y el hombre perverso no puede hacer nada, sino es la perfecta voluntad de Dios. Jesús se lo dice a Pilato: nada podías hacer si no fuera la voluntad de mi Dios. No, tú no viniste a mí, yo fui a ti. Él se entregó. Nunca lo pudieron tomar, nunca lo arrestaron. Lo mandaron a buscar de diferentes formas. Nunca pudieron hacer algo con él hasta que él se dio. Porque Dios es Señor de toda la creación. Es Señor del tiempo. Es el Señor de tu salud. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es el Señor de tus finanzas, de tus recursos. Es el Señor de tu hogar. Es el Señor de tu familia. Él es el Señor de todas las cosas. Y decían el uno al otro: designemos, que mire lo que dice, un capitán. Reclamaban un capitán. ¿Recuerdan? Habían vuelto sus mentes. Somos como langostas. No somos nada delante de estos gigantes. ¿Qué va a hacer de mí? ¿Qué va a hacer de ti si Dios está contigo? Buscaban un capitán langosta también. Ya no era suficiente Moisés. Buscaban un capitán igual que ellos. Y mire, ¿por qué buscaban un capitán? ¿Sabe por qué? Porque no sabían cómo volver. Porque si no hubiesen dicho: vámonos, volvámonos, pero busquemos un capitán. Tenían una necesidad de un capitán. Lo tenían frente a ellos, pero lo habían desechado. A veces tenemos todas las cosas de Dios frente a nosotros, pero desechamos los planes de Dios. Y seguimos nuestros argumentos, nuestros planes y nuestras propias decisiones. Esto decidí y esto voy a hacer. Y Dios dice: ¿y yo dónde estoy? ¿Quién te puede dar la fortaleza? ¿Quién te puede ayudar a que lo que comienzas lo termines? Solo Dios. ¿Quién te puede dar los recursos para que cuando llegues al final le des gracias a Dios por todo lo que Él te dio? Y que aunque son pocos, Dios los multiplica. Querían volver. ¿Por qué el hombre toma estas decisiones? Esa es la mente de alguien que está derrotado, sin pelear, sin luchar. Hermanos míos, puedes quedar mañana una noticia: no hay trabajo, no importa. Dios siempre sigue siendo tu Dios, tu Señor y tu proveedor. Y Dios te va a abrir nuevas puertas porque Él es el Señor de tu vida. ¿Cuántos dicen amén? No importa. A todos nos podía haber pasado lo mismo y todos podíamos haber recibido una noticia negativa o mala. Pero Dios está sentado en su trono de gloria majestuoso. Dios es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dios es todopoderoso. Somos nosotros las personas frágiles y débiles, pero no Dios. Dios amaba a Israel como Dios te ama a ti. Dios amaba a ese pueblo como Dios nos ama a nosotros. Dios sabía de las debilidades, las flaquezas, las incertidumbres de ese pueblo, las murmuraciones, como habíamos estudiado y leído en la Biblia. Pero Dios dice: pero yo aún te sigo amando, porque Él conoce nuestra naturaleza. Ese es el amor de Dios. ¿Cuánto aman a Dios? Qué precioso amor. Es un amor incomparable. Es un amor que sobrepasa todo entendimiento. En el mismo número vamos a leer del versículo 6, Números 14 del 6 al 10, por favor. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Por tanto, miren lo que dicen aquí estos hombres: no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No temáis, no lo temáis. ¿Cuántos dicen amén a eso? Con nosotros está nuestro Dios grande y poderoso.
Con nosotros está la fuerza y el poder del Espíritu Santo que mora en cada creyente. ¿Sabe que mientras leí un artículo interesante sobre esto, a veces no consideramos el poder del Espíritu Santo que está en nosotros? Es tan grande el poder de la santidad de Dios que mora en nosotros, que tu vida y mi vida no debe descuidar tanta belleza, tanta grandeza y el amor de Dios. Es santo, santo nuestro Dios. Y el Espíritu, como se llama Espíritu Santo. Tu vida y mi vida deben marcar una diferencia entre todo lo que nos rodea. Usted y yo somos santos para Dios. Debe cuidar su vida cada día. Entonces, dice el versículo 10, toda la multitud habló de ¿qué? De apedrearlos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. ¿Sabe? En todo esto que hemos estado viendo y leyendo, las características de los hijos de Dios aquí todavía no aparecen, excepto desde el versículo 6 en adelante, cuando se levantan dos hombres, Josué y Caleb. El problema es que el pueblo le creyó a los 10 y no a Josué y a Caleb. Surge entonces una discusión. Y siempre van a surgir discusiones. Dentro del hogar, la familia, en el matrimonio, van a surgir discusiones. Pero no por problemas matrimoniales, sino a veces por tomar decisiones con respecto a Dios. No hagas eso. No, ¿por qué vas a hacer eso? Pero tenemos que hacerlo. No, puede esperar eso. No, hoy día no vamos nada. No, sí, yo quiero ir. No, ¿se dan cuenta? Discusiones. Surgen esas discusiones que tienen que ver con el reino de Dios. Y que no tienen que ver a veces con la familia en sí, con los problemas cotidianos que nos toque vivir. ¿Por qué no se levantaron más temprano? Que estoy cansado. Y el otro pelea porque el otro sí se levantó temprano para llegar al templo. Y empiezan los problemas. Y el Señor le dice al que no le cuesta levantarse: te puse un auto, te puse los recursos, tienes todo para ir a mi casa. Qué flojera tan grande para servirme a mí, que yo todo te lo doy. ¿Qué te cuesta tanto moverte si es a mí al que vas a servir? Como si fuéramos a agradar al hermano, al líder, al pastor. ¿A quién agradamos? A Dios. Cada vez que uno siente a Dios, dice: Señor, yo te agradezco por esto. ¿Cómo no servirte, Dios? ¿Cómo no honrar tu nombre si has sido tan fiel? ¿Cuándo saben que Dios es fiel? Surgen los argumentos, las luchas, la distancia. ¿Hay algo imposible para Dios? No. Nunca la distancia debe ser un problema para servir a Dios. Ni el tiempo, ni el cansancio, nada, ni una enfermedad. Nada debe ser un impedimento para servir a Dios, nada. Para la familia nunca ha sido un impedimento la distancia. Los gastos de combustible nunca ha sido un impedimento, todo lo contrario. Siempre hemos visto a Dios sobre nosotros proveyendo todo. Y es por eso que servir a Dios es un privilegio y un honor. Y yo amo a Dios con todo mi corazón. Y se lo demuestro sirviendo, honrando su nombre. Y no porque soy pastor, sino porque siempre ha sido mi vida de esa manera. Y esa debe ser la vida del hombre y la mujer de Dios. Si Dios le proveyó al pueblo de todo en el desierto, no les faltó absolutamente nada. La Biblia dice: como en alas de águilas, como en un gran jumbo, en un gran avión, yo los trasladé por el desierto. Quería que vieran mi mano poderosa. Yo quería sacar de ustedes todo aquello que tenían malo en sus corazones, para transformarlos en algo bueno, un pueblo especial entre todos los pueblos de la tierra. Siempre Dios tiene algo precioso que darnos. ¿Y por qué había luchas? Porque mire, ahí están las luchas y los argumentos. Están los argumentos de los 10 negativos, pero también están los argumentos positivos de Josué y Caleb. Cuando un hijo te diga: ¿por qué vamos tanto a la iglesia? Dile: porque no hay nada mejor que servir a Dios. Porque en el niño, en el hijo, en la hija, aún adultos surgirán los argumentos. ¿Por qué dar tanto? Porque Dios es el proveedor de todo.
Porque mi vida, mi árbol se mantiene fructífero porque yo siembro en el reino de los cielos. Porque extiendo mi mano para sembrar y para dar. Y por eso hay bendición en todo lo que tenemos. Los argumentos. ¿Y por qué he de servir a Dios? ¿Por qué? Y ahí surgen los argumentos y las luchas mentales de todos los seres humanos. Y hoy día parece que los jóvenes, las jovencitas, estudian en la universidad y parece que más argumentos ponen. Y piensan que porque están allí, sus argumentos son valideros. Si no están de acuerdo a la palabra de Dios, van contra los principios de Dios y no tienen peso ni valor en esta vida. Eso es lo que la Biblia nos señala y nos enseña. Los argumentos. Tal vez los 10 tenían razón, como les explicaba, porque sí eran grandes. Pero los argumentos del reino eran totalmente diferentes. Dice que prevaleció la mayoría. Siempre va a prevalecer a veces la mayoría. Sí, no va a faltar el que va a apoyar al que dice no. No. Y el otro, sí, tiene razón, no. ¿Sabe? Cuesta encontrar gente que logre algo, que tenga un sueño, un anhelo en el reino, que lo apoyen muchos. Siempre va a surgir, ¿y cómo? Y eso, y tan grande, y los recursos, y tiempo. Siempre va a surgir eso. ¿Y por qué nosotros, se dan cuenta? ¿Por qué no los de allá? Fíjense que está muy lindo el templo. Isaías lo pintó el fin de semana. ¿Les gusta el color? Es un gris perla, como ustedes, cada perla que está aquí. Cuando entré se veía clarito. Cuando llegaron ustedes se oscureció. No, si usted se ve precioso el templo. Hermanos, todo lo hacemos para tener un lugar acogedor y muy lindo. Porque Dios merece un mejor lugar precioso. Y ustedes también, que son parte del reino. El optimista siempre es criticado. ¿Se ha fijado eso? A veces se burlan de él por su ánimo, por sus planes. Podemos soñar. ¿Hay algo imposible para Dios? No. Todo es posible en el Señor. No, eso es ir para allá, eso es para rico. Pero ¿por qué si Dios es dueño de todo el mundo y el universo? ¿Cuánto le creen al Señor? Si nos planificamos y nos ordenamos, podemos hacer algo que sea un sueño en tu corazón. Estamos haciendo cosas que Dios nos ha regalado y dado, y en el tiempo apropiado. Obtener algo, luchar por algo, por un bien, no es malo. Eso agrada a Dios porque Dios te lo quiere dar. Es el Señor de todas las cosas. Pero también debemos tener esa fe para honrar el nombre de nuestro Dios. Aquí estaba solo uno para defender a Josué y a Caleb, y era Moisés. Hoy día tal vez no está Moisés, ni Josué, ni Caleb, pero está el Dios Todopoderoso para cuando tú tengas planes y sueñes con el Señor. Podemos lograr más de lo que hemos logrado hasta este día. Podemos dejar más semilla, más siembra que la que hemos sembrado hasta este día. ¿Cuántos le creen al Señor Jesús? Podemos dejar una marca, una huella en el corazón de muchos si le creemos a Dios y confiamos en sus promesas. Porque Dios es el Dios Todopoderoso. Cuando la Biblia dice que la gloria de Dios vino sobre todo el pueblo, hubo un cambio fuerte allí. No se explica, no se sabe todavía a qué se refería cuando el escritor Moisés escribe y dice la gloria descendió. Fue algo maravilloso, tenía que haber sido algo sorprendente que los dejó a todos atónitos, mudos. Dios resplandeció allí por causa de esos dos hombres junto a Moisés que decían, sí podemos hacerlo. Como líder, Moisés se encontraba allí entre dos disyuntivas, dos luchas y dos fuerzas que estaban oponiendo, o sea, 10 fuerzas que se oponían a los planes de Dios y 2 fuerzas que decían, sí podemos con la ayuda de nuestro poderoso Dios. Aquí entonces surge un pensamiento y una idea del corazón de los hombres. Cuando confiamos en Dios van a surgir antagonismo, van a surgir dudas y temores, porque es parte natural de nuestra vida. Recuerda que tenemos un enemigo, Satanás, el diablo. Y también está la carne, la debilidad que tenemos todos los días. Que a todos nos ocurre esta debilidad. Mientras planificábamos hacer algunos cambios en casa, nos preparamos durante el año, pero también yo decía va a llegar el día y la fecha. Parecía que cuando íbamos acercándonos a la fecha, los días avanzaban más rápido. Y yo tenía todo lo que íbamos a planificar en la mente. Pero pasaban los días y acercándose la fecha yo no podía dormir.
Mi humanidad, la carne, es una lucha, ¿ven? Ahí está Dios diciéndote, ve, yo estoy contigo, hazlo. Pero ahí está la carne, la humanidad diciendo, ¿y si fallo? ¿Y si no sale como pienso? ¿Y si no funciona? ¿Ven? ¿Y si el tiempo no nos alcanza? ¿Si los días pasan raudamente y no logramos hacer las metas? Pero quiero contarles, Dios siempre está. Dios siempre está en medio de nuestros temores. Así es que no les quiero decir, este hombre es más espiritual. No, todos somos iguales. Todos vivimos las mismas luchas y los mismos desafíos. Pero si hay algo en nosotros y en usted que debe haber, es que nunca se detenga. Créale a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aunque haya en su corazón una oposición o alguna lucha, usted siga avanzando. Créale a Dios con todo su corazón. Porque el enemigo y los deseos de la carne van a detenerlo. Pero Dios te dice a ti, levántate y cree en mí, confía en mí. ¿Cuántos saben que Dios está de nuestro lado? Dios es todopoderoso. Vas a ver la gloria de Dios en todos tus proyectos y planes confiados en Dios. Ahora, ¿por qué Dios hace todo esto entonces? Porque Dios quiere hacer relucir a Cristo en tu corazón. Porque Dios sabe que en nosotros están esas luchas, pero Dios quiere que tú madures, que tú crezcas y que tu carácter se transforme en un plan perfecto de Dios para todos los demás. Y seas perfeccionado en ese crecimiento espiritual, para no tener creyentes débiles, que flaquean, que retroceden, inconstantes, sino creyentes sólidos y firmes. ¿Sabe? Dios quiere hombres en los que Él pueda confiar, en decir, va a avanzar, este me sirve. ¿Cuántos son confiables en el Señor? Solo nosotros tomamos esa decisión. A veces decimos sí, después no, o decimos sí por algún tiempo y después no, las cosas no están tan bien, ¿ve? ¿Por qué? Porque vemos todo lo que nos rodea. ¿Qué cree que tenemos? Un enemigo. El enemigo va a impedir que usted siga avanzando. Cuando el enemigo lo ve a usted avanzar firme, el enemigo dice, hay que detenerlo de alguna manera. A esta iglesia hay que detenerla, a esta familia hay que detenerla de alguna manera. Yo haré algo, yo les causaré un daño terrible, pero Dios dice, yo estoy contigo, yo estaré allí. Yo te defenderé y yo te daré más de lo que has perdido, porque todas las cosas están en la perfecta voluntad de nuestro Dios. Si vamos a vivir aquellas cosas, Dios nos enseña a madurar en todas las cosas. Y aquí surgen estos argumentos que van a estar siempre en todos nosotros. El versículo 10, por favor, hija, allí. Del 14. Entonces toda la multitud habló. Mire lo que la actitud. ¿A qué puede llegar la rebelión del hombre? De apedrearlos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Cuando surgen las luchas y los problemas, la gente crea en la mente cosas que no son. Y al final un problema que yo tuve con X personas se transforma en un odio tan grande. Y al final el Señor dice, pero ¿por qué llegaste a ese punto si no tenía nada que ver con eso? Y ahí vienen esas luchas y esas determinaciones. Y va a pasarnos a todos nosotros. Y todos hemos pensado cosas que al final nunca son. Mire, ¿a qué conclusión llegaron estos hombres? Ve, fue tanto, ya cállense. Vamos a apedrearlos. Pero si solo estaban hablando de poder conquistar la tierra. En ningún momento de lo que leímos, Josué y Caleb insultan al pueblo. No les dicen lo que debían haberles dicho, cobardes, hombres sin fe, no dice eso. Pero vea cómo la mente de esos hombres cambió inmediatamente y dijo, no, ya esto hay que deshacer. Cuando la palabra de Dios golpea mi corazón fuerte, a veces siento rabia. ¿Por qué? Porque dura la palabra. ¿Por qué Dios me trata así? Y Dios dice, sí, es que es la única manera que tú entiendas. ¿Cuántas veces fuimos disciplinados en nuestra niñez? Muchísimas veces. Algunos hijos más que otros, ¿cierto? No sé, que el Valle que están disciplinados fuerte. Todo de alguna manera, ¿por qué? Por nuestra actitud y porque nos rebelamos contra la autoridad que eran nuestros padres. Aquí surge entonces esta rebelión ¿contra quién? Contra Dios, no era contra estos hombres. Estos hombres hablaban del poder de mi Dios,
de la grandeza, de las promesas de Dios. Y surgen esos argumentos que van a existir toda la vida. Pero la gloria de Jehová, mire, allí hay una demostración de que Dios estaba con todo ese pueblo. Pero también respaldó a Josué y a Caleb. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Querían terminar con la vida de dos valientes. Ve usted en las películas de antiguas, el valiente no sé cuánto, el Robin Hood de allá y el valiente de allá, todos son valientes. Aparece el Rambo, ¿se acuerdan? ¿Y por qué no los llevan a pelear, a detener esas guerras? Porque son para la película. Eso es lo que el mundo quiere ofrecerte, pero eso es vano. Hay realidades y son las luchas que tenemos dentro de nosotros. Pero Dios, en su grandeza y poder, está de nuestro lado. Ahora, en todas estas luchas que tenemos, mire, aún en ellas conflictos que existen, a veces pensamos, no, Dios no está interesado. Mire la reacción de Dios. Dios reacciona frente a la actitud de estos hombres. Y así también Dios reacciona frente a nuestras actitudes, a nuestras luchas que tenemos. Versículo 11 y 12, por favor. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Versículo 11. Quiero tocar dos puntos de este versículo, que tiene mucho más, pero quiero resaltar dos cosas. Primero está la decisión de Dios. Cansado de la opinión de estos hombres. Dios se cansa cuando tú y yo criticamos la iglesia, a la gente, por su actitud o por lo que piensa. Está bien una vez, pero no debemos volver sobre lo mismo. A Dios no le gusta eso. Gente que uno escucha y dice, no, yo no voy a leer, y empieza, porque te lo ha dicho toda la vida y tú estás hablando muy mal y eso a Dios no le agrada. Aquí está la respuesta de lo que Dios escucha de estos. Dios dice, ¿están hablando? ¿Hablan de mí? ¿Hablan de mi iglesia? Hablan de tal persona, pero si yo lo conozco, yo sé que tiene debilidades como las tiene el que está hablando. ¿Por qué ve las cosas de esta manera? Dice Dios, y no las ve como las veo yo. Ve, la gente solo ve cosas malas. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo sigo luchando con ellos? Débiles que flaquean su fe, no son constantes. Están ahí pero no están. Hay fiesta y me alaban, si les doy todas las cosas, pero pronto los pongo enfrentar a un desafío para que mi nombre y mi gloria resplandezca sobre ellos y los pueblos sepan que yo soy Dios. Comienzan a temblar. ¿Hasta cuándo no me creerán? Y aquí están estas dos cosas poderosas. Lo primero es destruir al pueblo de Israel. Y segundo, aquí Dios dice, yo quiero un pueblo diferente. Aquí Dios anuncia a los que Él quiere. ¿Qué es lo que Dios quiere ver en nosotros? ¿Y qué es lo que Dios no quiere ver en ti? Dios no se agrada de aquellas cosas que son permanentes en nosotros, que es pensar y ser tan pesimista a veces con las cosas que nos suceden. No honrar a Dios, hermanos míos, lo primero en tu vida debe ser honrar a Dios. Si tú honras a Dios en tus primicias de tu tiempo, tus horas, tus recursos, Dios te honrará a ti. El que pone a Dios primero en todo, entonces Dios lo honra. Y aunque tú no digas nada, Dios lo sabe, porque nace en lo profundo de tu corazón. Porque el hombre no necesita decir algo, solo está allí en el corazón.
Cuando el hombre pone un deseo de honrar a Dios, se siente, se ve y se distingue en medio de una sociedad y de un mundo pagano. El hombre que honra a Dios está dispuesto en todo a poner en alto el nombre de Dios, porque sabe que no hay nada mejor que honrar a Dios por sobre todas las cosas. Cuando honramos a Dios con toda nuestra vida y con todas nuestras acciones, entonces Dios pasa a ser también nuestro Padre generoso en todo. En tu salud, en tu vida, en tu corazón, en tu alma, en tu vida, en tus palabras. ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo he de seguir escuchando siempre lo mismo? Las cosas no están bien, no está bien, ha ido mal. Si es verdad que te ha ido mal, pero Dios está conmigo, Dios me va a abrir una puerta. Doblo mis rodillas y le pregunto, Dios, ¿qué está pasando? ¿Por qué, Señor, está pasando esto en mí? Ayúdame, Dios, revélame tu voluntad. El deseo de Dios es sacar aquellas cosas que nos han impedido gozar de la bendición de Dios. ¿Cuántas cosas estorban en nuestra vida? Si todos tomamos decisiones por hacer cosas en nuestro hogar, por ejemplo, un arreglo, es porque lo que estaba no estaba bien y había que arreglarlo, ¿ve? Si alguien necesita algo que le acomode, pues le va a hacer arreglos. Si un vehículo está fallando, ¿qué le va a hacer? Arreglos para no quedar botado. Pues Dios eso quiere hacer en ti, arreglos, los cambios necesarios en tu vida. Dios a través de todo trata contigo y Dios dice, saquemos eso que por años te ha impedido honrar mi nombre. Ya no hables más mal de él, de ella, ni de nadie. Honra mi nombre, dice el Señor. Procura hablar más de mí que del vecino, que de la vecina, que de los de la esquina, que de la cuadra, que de mis problemas, que todo. Habla del reino. ¿Cuántos dicen amén a eso? Sí, eso es lo mejor que podemos hacer. ¿Por qué este pueblo lo irritó el corazón de Dios? Porque hablaban siempre las mismas cosas. No. Apedreemos a estos. Si estos están hablando del reino. Aquí hay una señal importante. Dice, ¿hasta cuándo no me creerán en todas las señales que he hecho en medio de ellos? ¿Dios ha hecho señales en tu vida? Sí, Dios te ha mostrado que te ama, que te cuida, que te protege, que te sustenta, que te da fuerzas. Tú puedes planificar un año para lo que sea y nadie puede darte las fuerzas que mi Dios te da. Hace pocos días tuvimos noticias, se acuerdan, muy graves de un gobernante, un presidente de nuestro país. Y mire qué triste, todo el conocimiento, toda la sabiduría se fue a un fondo. ¿Ven? Y no quedó absolutamente. Así es la vida. Puedo ser muy inteligente, muy sabio, tener muchos buenos planes, pero la vida en un instante se puede perder. Y quedamos en... Así es la vida. Y no importa la edad, no importa las capacidades, no importa lo que tenga. Todo puede fallar en la vida. Se hablaba de muchas cosas, pero ¿qué lo salvó? Nada. Puedo ser el hombre más inteligente del mundo, puedo tener los recursos más grandes, puedo ser el más fuerte de todos, el más famoso, pero cuando llega el tiempo de la partida, nada te puede salvar. Así que no nos creamos tan grandes, ni tan fuertes, ni tan poderosos. No sintamos que lo tenemos todo y que puedo hacer lo que quiero. Honremos el nombre de nuestro Dios. Respetemos y honremos a nuestro Dios. Amémoslo con todo nuestro corazón. Demos una señal de un cambio profundo de que servimos al verdadero Dios con todo el corazón. No sirvamos a Dios por estar, por servir, por ir. Sirvamos a Dios como corresponde. Si vamos a hacer algo y servir a Dios, pues hagámoslo con todo el corazón, con todas nuestras fuerzas. Honremos a Dios conforme a la palabra y pídele a Dios sabiduría. ¿Qué vio Dios? Vio incredulidad, lo negativo de los corazones. Y mire la decisión de Dios. El versículo 12, por favor. Aquí Dios decide enviar un juicio. ¿Qué es lo que hace Dios? Determina un juicio. Muy bien. ¿No has querido cambiar? Viene esto sobre tu vida. ¿Por qué, Señor? Porque no has cambiado. No has hecho las cosas bien.
Yo los heriré de mortandad y los destruiré. Y le dice a Moisés: y a ti te pondré sobre gente. ¿Qué es lo que Dios quería de Israel? Ahí está la respuesta. ¿Qué es lo que quería? Gente más grande. Y no estaba hablando de estatura, estaba hablando de una espiritualidad. ¿Qué es lo que Dios quiere? Gente más espiritual, gente más grande. Eso es lo que Dios quiere. Gente más poderosa espiritualmente, aunque no tenga nada, pero tiene todo en Cristo Jesús. Un hombre y una mujer que doblen sus rodillas y tiembla el infierno cuando ellos claman a Dios. Que su oración tenga poder, autoridad, que cuando hablan del reino todos sepan que está hablando una verdad. Que construyó su hogar en Cristo, no en cagüines, no en cosas, no en lamentaciones, no en dolor, sino en Cristo. Que construye su vida cada día sobre la roca que es Cristo Jesús. Los juicios de Dios son sobre todos los hombres. Dios no hace acepción de personas. El rico y el pobre, el sabio y el inteligente, todos un día partirán. Yo los heriré de mortandad y los destruiré. Y a ti te pondré sobre gente más grande. Y mira lo otro que dice: y más fuerte que ellos. Dios pone a prueba al hombre. ¿Sabía Dios que los que estaban ocupando esas tierras eran grandes? ¿Eran hijos de Anak, gigantes? Sí, Dios lo sabía. ¿Dios los estaba enviando a morir a todos ellos? De ninguna manera. ¿Dios quería que fueran sacrificados por esos gigantes? Dios no planificaba eso. Dios solo deseaba, como un Padre maravilloso, bendecir a Israel con victorias, con triunfos, con logros. Que cada vez que derrotaran a sus enemigos, la gloria de mi Dios resplandeciera sobre ellos. Que se sintieran tan animados de decir: Dios ha estado siempre conmigo. Porque Dios es nuestra fortaleza y nuestro escudo. Barrerlos de la tierra. Elegiré a otros, dice Dios, más grandes, más fuertes. Y estas son las características que Dios desea ver en su pueblo. Dios quiere un pueblo más grande y más fuerte. Y Dios no habla de números. Dios no está hablando de números. Quiere un pueblo grande de 1,000, 3,000. No, yo quiero un pueblo. Está hablando de hombres y mujeres fuertes. En la oración, en la lectura de la palabra, en una búsqueda de mí. Está buscando gente que permanezca en el reino siempre, a pesar de todas las cosas que pueda vivir. Un pueblo grande y más fuerte. Sabe, a Dios, por lo que escuchamos y leíamos, no le complacen los debiluchos. Dios no quiere vivir levantando a eso. Pero si ya te dije, te di mi palabra. Sí, es que tú no sabes. Ya el Señor lo levanta. Después Dios dice: muy poco podemos hacer con este. ¿Sí o no? Hermanos míos, Dios tiene poder, pero Dios no obliga a nadie. La Biblia dice: sin fe. Hay gente que tiene la Biblia aquí, pero no la tiene aquí en el corazón, en la acción. Hay gente que sabe que tiene capacidades para hacer cosas, pero no las hace. ¿Por qué? Porque está lleno de miedos y de temores. ¿Qué voy a hablar de Dios? ¿Cómo no vas a hablar de mi Dios si Él te dará la gracia, la sabiduría? Él pondrá palabras en tus labios. Dios te guiará. Si cada meta que pones en tu vida deben estar basadas en los principios de Dios. Fíjese que mucha gente se oculta las debilidades o la incredulidad en la humildad. No, que yo soy humilde. No tiene que ver con eso. La humildad no ocultan la incredulidad y la debilidad. Eso es falso. Eso es lo que el mundo nos hace creer. No es que esta persona es humilde, por eso no es. No tiene que ver con humildad. La humildad es otra cosa. Sabes, tú puedes ser un hombre muy fuerte y poderoso como Moisés, pero puedes ser un hombre humilde y una mujer humilde delante de Dios. Así era Moisés. Era fuerte en las decisiones. Era el líder de toda una nación. Era un hombre claro en lo que tenía que hacer. Nunca Moisés titubeó por dónde llevar al pueblo. Él sabía la ruta y el camino a seguir. Conocía los planes de Dios.
pero también era un hombre manso y humilde para inclinarse delante de Dios y reconocer las debilidades y las flaquezas del pueblo que él guiaba. Así es que se puede ser fuerte, pero a la vez también se puede ser un hombre manso y humilde delante de Dios. Dios lo que pretende es levantar gente fuerte. Si los hombres y mujeres y las familias son fuertes en Cristo Jesús, demostrarán a los demás que esa familia son verdaderos hijos de Dios. Si ese hombre, si esa mujer demuestra fidelidad a Dios y firmeza en sus decisiones con respecto al reino, estará hablando más fuerte que si se parara en una esquina a predicar. Tiene firmeza. Sabe lo que está decidido a hacer. Nada le impide servir a Dios ni tomar decisiones por el reino. Todo lo hará confiado en ¿quién? En el Dios Todopoderoso. Nada será un impedimento para ese hombre o para esa mujer para honrar y glorificar y exaltar el nombre del Dios Todopoderoso. Nada. Lo quiero llevar aquí rápidamente. Jeremías capítulo 1, versículo 10. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. Dios puso a su iglesia, pone a Jeremías y Dios le da una orden. Jeremías, los debiluchos no pueden hacer esto. La gente inconstante no puede hacer esto. Por eso le dice Dios a Jeremías, yo te he puesto. Dios te ha puesto a ti, en medio de esta sociedad, de este mundo, para que tú hagas lo que Dios desea que hagas. Sus planes están claros en su palabra. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. Primero, ¿para qué? Para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para... Bien. Aquí hay 4 verbos de destrucción y 2 de edificación. Todo es una acción, es un movimiento espiritual. Todo es acción. ¿Se ha fijado que hay gente que le gusta películas donde no hay mucha acción, conversaciones, besos, amor? Qué lindo. Pero hay otros que les gusta más la acción, balazos, muerte, golpes. ¿Se ha fijado eso? Porque la gente es distinta, es diferente. Si cuando está hablando la Biblia de esto, no está hablando de que tú salgas y destruyas el mundo, está hablando de ti mismo y de tus argumentos. Dios te está diciendo esta mañana, arranca todo aquello viejo de tu vida. Saca los argumentos que has tenido por años que te han impedido ser feliz y llenarte del gozo de Dios. Destruye aquellas cosas que son argumentos humanos que has traído de generación en generación. Es que a mí me criaron así. No, deja eso de lado. Es que yo vi a mi papá. No, deja eso de lado. Ve a Dios obrando en tu vida. Tu papá, tu mamá, tus hermanos son distintos a ti. Nadie es igual el uno al otro. Tú toma tus propios desafíos con el Señor. No imites ni imires a los demás. Mira a Cristo, Él es el Señor de tu vida. Arranca y destruye, arruina los planes del diablo. Arruina los planes del diablo que Él tiene para ti y para tu familia. Si Satanás también tiene planes para destruir, para impedir, para que tú no crezcas en la gracia del Señor. Satanás siempre ha deseado arruinar tu vida. Pues bien, tú arruínasela a él. No permitas que sus planes controlen tu vida, tu hogar, tu familia. ¿Cuántos le creen a Dios? Así es que arruinan los planes al enemigo. Cuando oras, Señor, yo detengo los planes del diablo. Señor, sirviéndote fielmente y creyendo a tu palabra, yo arruino los planes del diablo. Y aunque enfrente dificultades esta semana o este mes, yo seguiré confiando en ti, Señor. Porque tú eres mi escudo, tú eres mi fortaleza. Y para derribar. Y aquí viene lo importante. Para edificar y para plantar. La palabra edificar tiene que ver con construir algo. Y es lo que Dios quiere hacer, construir el reino de Dios en tu vida. De tal manera que tú seas un hombre o una mujer que transmita las verdades del reino hacia los demás. Estás edificando. Miren, la gente habla de esos grandes torres y edificios que están allá en Providencia, Las Condes, ¿cierto? Que está en la costa
y está allá. Y después dice center. ¿Ven? ¿Por qué cree que lo hizo tan alto? Porque el orgullo del hombre muestra quién es él. Y cuando tú te paras frente a él, él te dice, mira quién eres tú y mira quién soy yo. Ese hombre edificó, ¿ve? La historia de estos hombres llegaron sin nada a este país. Los Luxis llegaron sin nada. No voy a hablar de ellos porque no es importante. Mi Dios es maravilloso. Pero cuando uno lee la historia de estos personajes, para conocimiento y saber, todo parte de nada. Tú tienes a un Dios todopoderoso. Y Dios quiere que vean tu vida como una torre firme. ¿Ven? Que al mirarte a ti vean a Cristo, vean el reino dentro de ti. Que es una persona que se ha edificado y que está parada ¿dónde? En la roca que es Cristo Jesús. Que a pesar de las cosas que viva, nada lo derribará. Pero también está allí, lo segundo, para plantar. Para plantar se necesita tener una semilla y tener un propósito de por qué voy a plantar. El Señor le está diciendo aquí a Jeremías, vas a plantar mi palabra, mis mandamientos, mis preceptos en todos los que te rodean. Planta en ellos la semilla de la fe. Cuando te sientes a tomar once, a cenar, a compartir, háblales del reino de Dios. Habla la palabra porque estás plantando la semilla en el corazón. Hemos aprendido los martes que ningún hombre llegó a Dios por voluntad propia. Todos llegamos porque el Espíritu Santo nos llevó a Cristo. Fuimos llevados por Dios. Dios nos tomó, Él nos atrajo, Él nos amó. Ningún hombre tiene interés por Dios, ninguno. Pero Dios sí está interesado en esta pobre humanidad. Así es que Dios te amó tanto que te rescató. Así es que cuando yo planto en el corazón de los demás, el Espíritu Santo hace la obra de acercarlo al reino. Y ahí le dice a Jeremías, vas a plantar. La importancia de plantar es que, hermanos míos, tiene mucho que ver. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú plantas la palabra de Dios, entonces arrancas los argumentos humanos. Derribas, arruinas los planes de Satanás sobre ese joven, sobre esa señorita, sobre ese varón, sobre esa familia. ¿Ven? La palabra de Dios arruina los planes del diablo. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Derriba aún los argumentos que tienen, humanos y personales, los derriba instantáneamente. La acción. ¿La acción a qué nos lleva? Dos cosas, a edificar y a plantar. Esa es la acción de nuestra vida y de los creyentes. Edificar y plantar. Por eso Dios le dice, vas a arrancar, vas a destruir para arruinar y para derribar. Porque cuando exponemos la palabra de Dios al mundo, a la sociedad, entonces estamos haciendo todo esto, arrancando, derribando, arruinando y destruyendo. Y la acción de la palabra pone la vida en el corazón de los hombres, pero también la pone dentro de nosotros. La Biblia dice que debemos desvestirnos del hombre viejo. ¿Por qué? Porque dice Pablo, tiene deseos engañosos. El hombre tiene ideas y tiene lógica, pero lógicas del mundo natural, que no corresponden ¿a qué? A la verdad de la Biblia. Por eso debemos desvestirnos y permitirle a Cristo gobernar nuestras vidas. ¿Cuál es el tiempo de hoy? Es el tiempo de edificar y de plantar. Dios quiere edificar tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere plantar en ti. Dios quiere que tú seas una torre alta, que todos puedan ver en ti la gloria de Dios sobre tu vida. Dios te va a bendecir. Dios te va a prosperar. Pero si vivimos de acuerdo a su voluntad. Hermanos míos, quiero ir terminando con esto. ¿Alguien recuerda el nombre de los 10? ¿Alguien en un mensaje dice, quiero nombrar estos 10? No. Nadie está interesado en los cobardes, en los débiles. Solo están interesados en los valientes. Y Dios dice, no hay como Josué.
No hay como Caleb. No hay como Moisés. Dios quiere decir lo mismo esta mañana de ti. Dios quiere anunciar a los demás: no hay como tú. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Qué sucede? Moisés clama. Moisés hace una oración de intercesión. Cuando veas que hay rebelión en el corazón de alguien, pues hace una oración de intercesión. La oración de intercesión, ¿sabe lo que hace? Toca el corazón de Dios. Y Dios perdonó al pueblo. Volvemos a Números 14. Versículos 20. Vamos a leer al 24. Entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Dios le dice: voy a perdonar a este pueblo porque tú, Moisés, me lo pides. Hermanos míos, mire, un hombre, una mujer de Dios que están siendo edificados y que le creen a Dios, cómo Dios responde la oración. ¿Cuántos dicen amén a eso? Qué precioso es eso. Saber que Dios responde, que Dios hace un cambio por amor a ti. Que Dios transforma lo adverso cuando tú le pides con todo tu corazón a Dios. Cuando tú eres fiel a Dios, el corazón de Dios entonces se vuelve en bendición para tu vida. Señor, no dejes a mi familia. Señor, ayúdame en mi debilidad. Señor, rompe maldiciones del diablo. Perdóname. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mas ciertamente, como vivo yo, dice Dios, y mi gloria llena toda la tierra. Mire qué precioso eso. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verán. No hay bendición para ellos. Andarán peregrinando por todos lados, por el mundo espiritualmente. Mire aquí. Pero a mi siervo, ¿cómo dice de ellos? Pero a mi siervo Caleb. ¿Sabe usted que cuando el hombre sirve a otro, derriba el orgullo? ¿Por qué yo tengo que hacer aseo yo? Derriba el orgullo hacia el aseo. Atender a otro hermano, derriba el orgullo. Pero se levanta poderoso delante de Dios. Cambian los argumentos. Por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá. ¿Qué dice? ¿Cuántos dicen amén a eso? Vea todo cómo está el costo de una propiedad hoy. Pero Dios bendecirá a tu generación. Dios te bendecirá a ti. ¿Cuántos dicen amén? Si tú lo alcanzaste, lo alcanzarán otros para la gloria de Dios. ¿Hay algo imposible para Dios? Nada es imposible para mi Padre que está en los cielos. Él reina sobre toda la creación y su reino no tendrá jamás fin. Perdurará por siempre y siempre. Qué preciosas palabras. Ninguno recuerda los nombres de los 10 espías, sin embargo nos acordamos siempre de Josué y Caleb. ¿A cuántos de ustedes les gustaría ser recordado como estos hombres? Que la gente vea la fidelidad de ustedes al servicio a Dios. Que aunque ya no estemos, yo vi a mi papá, vi a mi mamá, vi a mi hermano, oye, fieles al Señor. Nada los detenía. Firmes. No transaban con el rey, con las cosas del reino de Dios. Eran firmes. Dios quiere cambiar lo imposible en posible. Dios quiere hacer un milagro. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe? Lo único que limita a Dios no es su poder, no es la gente. A Dios lo limita la mente del hombre. Ahí está. Ahí hablábamos la otra vez de la mente, cómo limitamos a Dios, los argumentos que ponemos en nuestra mente, que son como una cadena que impiden que dejemos a Dios obrar en nuestra vida. ¿Cuántos comenzarán a creer en el maravilloso plan que Dios tiene para nosotros? ¿Sabe lo que contiene la palabra de Dios? Poder y vida. Créale a la palabra. Confíe en ella permanentemente. Arranque todas aquellas cosas que arruinaron su vida en el pasado y permita que el Espíritu Santo edifique toda su vida. Haga los cambios desde hoy en adelante por el bien suyo
y por el bien de su generación. Cierre sus ojos y oremos. Gracias, Padre.